Mi novia me pidió un break para encontrarse, después de 5 años juntos, pero cuando descubrí que salía con 3 tipos mientras me usaba como plan B, la eché de mi casa, y ella quedó destrozada. Tengo 29 años, trabajo en IT para una empresa de consultoría bastante decente. Y la verdad es que esta historia necesito contarla porque todavía hay gente que me pregunta si fui demasiado duro con Brianna. Pero ya sabes, cuando alguien te pide que seas su plan B, lo único que puedes hacer es mandarlo a la mierda con toda la dignidad posible. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando las cosas todavía parecían normales. O al menos eso creía yo. Brianna y yo llevábamos como 5 años juntos, 5 años completos, donde construimos algo que yo pensaba que era sólido. ¿Me explico? Nos conocimos en una fiesta de un amigo mutuo cuando yo tenía 24 y ella 23, y la conexión fue instantánea, tipo esas cosas que ves en las películas pero que nunca crees que te van a pasar a ti. Los primeros años fueron increíbles, la verdad. Hacíamos planes juntos, hablábamos de casarnos eventualmente, de tener hijos, toda esa onda de construir un futuro juntos. Yo incluso compré una casa hace como 2 años, una casa decente en un vecindario tranquilo con 3 habitaciones, y ella prácticamente vivía ahí conmigo, aunque oficialmente todavía pagaba renta en un apartamento que casi nunca usaba. Básicamente, éramos una pareja establecida, o eso pensaba yo. La cosa es que todo empezó a cambiar hace como 6 meses, no de la noche a la mañana, sino gradualmente, ya sabes. Esas señales que mirando hacia atrás son súper obvias, pero que en el momento justificas o ignoras porque no quieres ver lo que está pasando. Brianna empezó a salir más con sus amigas, lo cual está bien, obviamente, pero era raro porque antes ella siempre prefería que saliéramos juntos o que incluyéramos a mi grupo de amigos también. De repente era todo sobre sus amigas del trabajo, sobre estos planes los viernes y sábados que no incluían pareja, sobre necesitar su espacio para reconectarse con ella misma. Yo en ese momento pensé, bueno, tal vez necesita tiempo con sus cresado person. Amigas, es normal. No voy a ser ese tipo de novio controlador que se pone intenso por todo. Pero luego empezaron las conversaciones raras, tipo ella diciendo cosas como que sentía que nos habíamos acomodado demasiado, que extrañaba la emoción de cuando recién empezamos a salir, que se preguntaba si habíamos perdido la chispa. Yo intentaba hacer cosas diferentes, planear citas sorpresa, llevarla a restaurantes nuevos, básicamente tratando de reavivar lo que ella decía que faltaba. Pero nada parecía ser suficiente. Siempre había algo que no estaba bien. Siempre había esta sensación de que ella estaba buscando algo que yo no podía darle, aunque ni ella misma sabía qué era. Todo explotó una noche, hace como 3 meses. Estábamos cenando en mi casa. Yo había hecho pasta porque era uno de sus platos favoritos, y de la nada ella suelta. Necesitamos hablar. Ya sabes. Esas 4 palabras que nunca significan nada bueno. Me senté ahí, esperando a ver qué venía, y ella empezó con este speech sobre cómo me amaba, pero sentía que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma, que habíamos estado juntos desde tan jóvenes que ella nunca había tenido la oportunidad de explorar quién era realmente como persona independiente, toda esa mierda que suena como sacada de un libro de autoayuda barato. Y entonces lo dijo, Austin. Creo que necesitamos un break, solo por un tiempo, para que ambos podamos figurar out qué queremos realmente. Yo me quedé ahí sentado procesando lo que acababa de decir, y lo primero que pensé fue, ¿un break? ¿En serio? ¿Después de 5 años juntos quieres un break? Le pregunté qué significaba exactamente eso, porque ya sabes, un break puede significar muchas cosas diferentes, y ella empezó con toda esta explicación vaga sobre espacio y tiempo y descubrimiento personal. Le pregunté directamente, ¿quieres ver a otras personas? Y ella se puso toda defensiva diciendo que no se trataba de eso, que solo necesitaba tiempo para ella misma, pero también que no quería poner reglas ni límites, porque eso derrotaba el propósito del break. Ahí fue cuando todo hizo clic para mí. Literalmente en ese momento entendí perfectamente lo que estaba pasando. Ella quería mantenerme como opción de respaldo mientras salía a ver qué más había por ahí. Quería tener su cake and eat it too, como dicen. Así que le dije, está bien, Brianna, puedes tener tu break, pero hay una condición. Si vamos a hacer esto, entonces no puedes seguir viviendo aquí. Ella se quedó tipo choqueada, me miró como si yo estuviera siendo completamente irracional, y empezó con que era mi casa, pero había sido nuestro hogar por 2 años, que era injusto echarla así de la nada. Le expliqué lo más calmado que pude.
Mira, esta es mi casa. Yo pago la hipoteca. Y si tú quieres un break, entonces el break es completo. No puedes tener un pie adentro y otro afuera. Si necesitas espacio, entonces toma todo el espacio que quieras, pero no en mi casa. Ella empezó a llorar y a decir que yo estaba siendo cruel, que no entendía lo difícil que era esto para ella. Y yo solo pensaba, ¿difícil para ella? ¿En serio? Pero me mantuve firme. Le dije que tenía hasta el fin de semana para empacar sus cosas y buscar otro lugar donde quedarse. Esa noche ella llamó a su hermana, no recuerdo el nombre de la hermana ahora mismo, y se fue a dormir al cuarto de huéspedes. El sábado por la mañana, vino con 2 amigas y empacó todo. Sus ropa, sus productos de baño, sus libros, todo lo que había acumulado en mi casa durante esos 2 años. Yo estaba en la sala viendo todo esto pasar, y la verdad es que me sentía extrañamente calmado, no devastado como probablemente debería haber estado, sino más bien con esta claridad de que estaba haciendo lo correcto. Mi mejor amigo Miles vino ese día también, supuestamente para ayudarme con unas cosas del jardín, pero realmente para asegurarse de que yo estuviera bien. Y él me dijo, hermano, sé que duele, pero hiciste lo correcto, nunca dejes que alguien te trate como segunda opción. Las primeras semanas después de que Brianna se fue, fueron raras. No voy a mentir. La casa se sentía vacía de una forma que no esperaba. Sus cosas ya no estaban por todos lados. Ya no había ruido de fondo de ella, viendo sus programas de reality TV, que yo siempre fingía odiar, pero secretamente me enganchaba también. Pero al mismo tiempo había esta sensación de alivio, como cuando te quitas zapatos apretados después de todo el día, ¿me explico? Ya no tenía que caminar en cáscara de huevo preguntándome qué iba a estar mal ahora, qué nuevo problema iba a surgir de la nada. Lo interesante fue que empecé a escuchar cosas, porque ya sabes, vivimos en el mismo pueblo y tenemos amigos mutuales, entonces las noticias viajan rápido. Mi vecina Phyllis, que es tipo la señora chismosa del vecindario pero en el buen sentido, me vio en el jardín como a la semana y media y me dijo, Austin, vi a tu novia, bueno, exnovia supongo, en el centro comercial con un tipo, se veían bastante cariñosos. Yo le dije que estábamos en un break, y ella solo me dio esa mirada de, ya sabes lo que eso significa, ¿verdad? Y entonces empezaron a llegar más reportes. Un amigo me mandó un texto diciendo que la había visto en un bar con alguien. Otra persona me dijo que su amiga la había visto en una cena romántica con un tipo diferente. Todo esto fue en el espacio de como 2 semanas, 2 semanas, y ella ya estaba por ahí explorándose a sí misma, o lo que sea que llamara a lo que estaba haciendo. La verdad es que no me sorprendió para nada. De hecho, confirmó exactamente lo que yo ya sabía, que el break nunca había sido sobre encontrarse a sí misma, sino sobre tener permiso para salir con otros sin la culpa de estar engañándome técnicamente. Pasaron como 3 semanas desde que ella se había ido. Cuando recibí un texto de ella, era un viernes por la noche, y yo estaba viendo una película con Miles y un par de amigos más, solo chilling en mi casa con pizza y cerveza. El texto decía, hey, ¿podemos juntarnos a hablar? Te extraño. Yo le mostré el texto a Miles, y él se rió y dijo, ya se dio cuenta de que la hierba no es más verde del otro lado, ¿verdad? Le respondí, que podíamos juntarnos el domingo en el parque cerca de mi casa, un lugar público neutral donde no hubiera drama. Ese domingo fui al parque, y ella ya estaba ahí sentada en una banca. Se veía cansada, la verdad, tipo como si no hubiera estado durmiendo bien. Me senté y le pregunté qué quería hablar. Y ella empezó con toda esta cosa sobre cómo había cometido un error terrible, que había sido egoísta y estúpida, que se había dado cuenta de que lo que teníamos era especial, y que había tirado todo a la basura. Me dijo que había salido con un par de tipos, pero que ninguno era como yo, que nadie la conocía como yo la conocía, que básicamente había estado jugando y ahora quería volver a casa. Yo la dejé hablar. La escuché decir todo lo que tenía que decir, todas sus disculpas y promesas de que sería diferente esta vez, que había aprendido su lección, toda esa mierda. Y cuando terminó le dije muy calmado, Brianna, aprecio que hayas sido honesta, pero la respuesta es no. Ella se quedó tipo congelada, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, y me preguntó qué quería decir con no. Le expliqué. Tú me pediste un break para explorar otras opciones. Lo hiciste, aparentemente no funcionó. Y ahora quieres volver porque yo soy lo seguro, lo conocido, lo confiable. Pero yo no soy tu plan B, no soy la opción a la que vuelves cuando todo lo demás falla. Se puso a llorar y a decir que no era así,
que me amaba de verdad, que todo este tiempo se había dado cuenta de lo mucho que significaba para ella. Pero yo ya había tomado mi decisión, le dije. Cuando me pediste ese break, en ese momento decidí que si te ibas no había vuelta atrás. No iba a ser el tipo que espera en casa mientras tú sales a experimentar para luego tomarte de vuelta como si nada hubiera pasado. Me levanté de la banca y le dije que le deseaba lo mejor, pero que esto estaba terminado, y me fui caminando sin mirar atrás. Esa noche empaqueté las últimas cosas de ella que todavía estaban en mi casa, cosas random que se había olvidado o dejado intencionalmente, no sé, y las puse todas en cajas. Al día siguiente pasé por la casa de su hermana y las dejé en el porche. No toqué la puerta ni nada, solo dejé las cajas ahí con una nota que decía: aquí están tus cosas, cuídate. Y con eso cerré oficialmente ese capítulo de mi vida, o eso pensaba yo. Pasaron como 6 semanas más. Yo estaba en modo recovery total, enfocándome en mi trabajo, saliendo con mis amigos, básicamente reconstruyendo mi vida como soltero y sintiéndome bastante bien al respecto. Había empezado a ir al gym más seguido, estaba planeando un viaje con Miles a Costa Rica para el verano. Las cosas estaban yendo bien. Y entonces recibí un mensaje de un número desconocido en Facebook. Era de un tipo llamado Nicholas. No lo conocía de nada, y su mensaje decía: hey, sé que esto va a sonar raro, pero necesito hablar contigo sobre Brianna. Creo que ambos merecemos saber la verdad sobre lo que ha estado pasando. Obviamente eso me puso en modo alerta inmediatamente. Le respondí preguntando quién era y qué quería, y él me dijo que podíamos juntarnos a tomar un café, que era mejor hablar en persona. Quedamos de vernos ese mismo día en una cafetería en el centro. Yo llegué primero y lo vi entrar. Era un tipo como de mi edad, tal vez 1 año o 2 mayor, se veía normal, tipo profesional, definitivamente no lo que yo esperaba si soy honesto. Se sentó y empezó a explicar. Básicamente él había estado saliendo con Brianna durante las últimas 2 semanas, desde antes de que ella me pidiera ese break aparentemente. Porque resulta que ella lo había conocido en el trabajo, y habían empezado a coquetear. Nicholas pensaba que ella estaba soltera. Ella nunca mencionó que tenía novio o que vivía prácticamente con alguien. Entonces, cuando él eventualmente se enteró por otra persona del trabajo de que ella había estado en una relación de 5 años, confrontó a Brianna y ella le soltó toda esta historia sobre cómo la relación estaba terminando de todas formas, que prácticamente ya era cosa del pasado. Pero aquí viene la parte interesante. Nicholas me dijo que él había terminado con ella hace como 2 semanas porque descubrió que ella no solo le había mentido sobre mí, sino que también estaba saliendo con otro tipo al mismo tiempo, tipo jugando con 3 personas simultáneamente. Me mostró screenshots de conversaciones donde ella le decía que me había dejado completamente, que yo era historia antigua, que ella estaba lista para algo nuevo con él. Y luego me mostró otros screenshots donde básicamente estaba diciendo lo mismo al otro tipo, cuyo nombre era algo así como Kevin o Kyle, no recuerdo exactamente. Nicholas me dijo que había decidido contactarme porque sentía que yo merecía saber el tipo de persona que era Brianna realmente, que él había sido un idiota por creerle al principio, pero que al menos quería asegurarse de que yo no cometiera el error de volver con ella si ella intentaba regresar. Le agradecí por ser honesto conmigo, le dije que yo ya le había cerrado la puerta, pero que apreciaba que se hubiera tomado el tiempo de contactarme, y nos fuimos cada uno por su lado. Esa noche, literal como si hubiera sabido que yo había hablado con Nicholas, Brianna empezó a bombardearme con mensajes, tipo uno tras otro, diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que había cosas que tenía que explicarme, que por favor no creyera lo que Nicholas me había dicho porque él estaba resentido y mintiendo sobre todo. Yo no le respondí ni un mensaje, solo los dejé en read, y eso aparentemente la volvió loca porque empezó a llamarme, tipo 10 llamadas en 1 hora, todas las cuales dejé que fueran a buzón de voz. Los mensajes de voz eran básicamente ella llorando y diciendo que Nicholas estaba distorsionando todo, que sí, había salido con él brevemente pero solo porque estaba confundida, que nunca había estado con 3 personas al mismo tiempo, que todo era un malentendido gigante. Pero yo ya sabía la verdad, ya había visto las pruebas, ya había hablado con alguien que no tenía razón para mentirme, entonces sus excusas y explicaciones no significaban nada para mí. Al día siguiente, un sábado por la mañana, estoy desayunando tranquilamente cuando escucho el timbre. Abro la puerta y ahí está Brianna. Se ve terrible, tipo como si no hubiera dormido en días, los ojos rojos e hinchados de llorar,
y empieza a hablar antes de que yo pueda decir nada. Me dice que sabe que cometió errores horribles, que mintió y manipuló, y fue una persona terrible, pero que me ama de verdad, y que haría lo que fuera para arreglar las cosas, que por favor le diera otra oportunidad de demostrármelo. Yo me quedé ahí parado en la puerta sin dejarla entrar, y le dije muy claramente: Brianna, ya te dije antes que esto está terminado y lo digo en serio. No hay nada que puedas decir o hacer que vaya a cambiar mi opinión. Lo que tuvimos se acabó el día que me pediste ese break. Ella empezó a llorar más fuerte y a suplicar, literal de rodillas en mi porche, diciendo que sabía que no lo merecía, pero que me necesitaba, que yo era la única persona que realmente la conocía, toda esta mierda dramática que probablemente pensó que me iba a ablandar. Pero la verdad es que en ese momento todo lo que sentía era indiferencia, tipo ni siquiera enojo o dolor, solo esta completa falta de emoción hacia toda la situación. Le dije: Brianna, necesitas irte ahora, y si vuelves a aparecer aquí voy a tener que llamar a la policía. Cerré la puerta mientras ella todavía estaba ahí llorando, y me fui a terminar mi desayuno como si nada hubiera pasado. La escuché quedarse ahí afuera por como 10 minutos más antes de finalmente irse, y esa fue la última vez que la vi cara a cara. Después de eso las cosas se calmaron. Ella dejó de contactarme eventualmente. Supongo que finalmente entendió que no había manera de que yo volviera con ella. Me enfoqué en mí mismo, en mi carrera, en mis amistades, en básicamente reconstruir la vida que quería sin tener que preocuparme por alguien que claramente no valoraba lo que teníamos. Mi hermana, que había estado siguiendo todo el drama desde la distancia, me llamó un día y me dijo que estaba orgullosa de mí por mantenerme firme, que mucha gente hubiera cedido a la presión o a la culpa, pero que yo había hecho exactamente lo correcto. Los meses siguientes fueron probablemente los mejores que había tenido en mucho tiempo. Ya sabes, esa sensación de libertad que viene con no tener que responder ante nadie, de poder tomar decisiones basadas únicamente en lo que yo quería. Conseguí una promoción en el trabajo que había estado persiguiendo por meses. Empecé a salir más con mis amigos. Hice ese viaje a Costa Rica con Miles, que fue increíble. Básicamente estaba thriving en todos los aspectos de mi vida. Escuché por ahí, otra vez gracias a la red de chisme local, que Brianna había perdido su trabajo. Algo sobre problemas de rendimiento o conflictos con otros empleados. No estoy seguro de los detalles exactos y honestamente no me importa lo suficiente como para averiguar. También escuché que se había mudado a un apartamento bastante sketchy en el otro lado del pueblo, tipo uno de esos complejos donde siempre hay drama, y la policía está ahí cada 2 días. Parte de mí sintió una pequeña punzada de lástima cuando escuché eso, pero luego recordé todo lo que había hecho, y esa lástima desapareció bastante rápido. Ahora estoy aquí, casi 6 meses después de que todo esto explotó, y la verdad es que estoy en un lugar mucho mejor de lo que jamás estuve con ella. Aprendí una lección importante sobre el valor propio y sobre no conformarse con ser la segunda opción de nadie, y esa lección valió cada momento incómodo y difícil que tuve que pasar. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo manejé las cosas, si fui demasiado duro o inflexible, pero la respuesta siempre es la misma: no, ni un poco. Porque al final del día, cuando alguien te muestra quién es realmente, tienes que creerle. Y Brianna me mostró exactamente qué tipo de persona era cuando me pidió ese break. No era alguien que valoraba lo que teníamos. No era alguien que me respetaba lo suficiente como para ser honesta desde el principio. Era alguien que quería tener todo sin tener que sacrificar nada. Y yo simplemente no estaba dispuesto a ser parte de ese juego. La semana pasada estaba en el supermercado, comprando cosas random, y me crucé con una de las amigas de Brianna. No recuerdo su nombre, pero la reconocí de cuando solíamos salir en grupo. Ella me vio y rápidamente desvió la mirada, tipo claramente incómoda, y siguió caminando sin decir nada. Y yo solo pensé: wow, así son las cosas ahora, y está perfectamente bien. No necesito esa energía en mi vida, no necesito esas conexiones que solo me recuerdan un tiempo que prefiero dejar en el pasado. Mi casa ahora es completamente mía otra vez, decorada como yo quiero, organizada como me gusta, llena solo de mis cosas y mis recuerdos, y honestamente no podría estar más feliz con eso. He estado saliendo casualmente con algunas personas, nada serio todavía porque no estoy apurado por entrar en otra relación, pero es nice saber que hay opciones y que puedo tomarme mi tiempo para encontrar a alguien que realmente valore lo que traigo a la mesa. Y eso es básicamente la historia, supongo. No hay un final dramático donde ella vuelve arrepentida,
y yo tengo que tomar alguna decisión épica, o donde yo me enamoro perdidamente de alguien nuevo y vivimos felices para siempre. Es solo la realidad de que a veces las relaciones terminan, a veces la gente te decepciona, y a veces lo mejor que puedes hacer es simplemente seguir adelante, sin mirar atrás. La vida continúa, y la mía está yendo bastante bien sin todo ese drama, así que no me quejo.